Muy buenos días, mis amados hermanos. Aquí estamos ahora de mañana para darle gracias a la vida, gracias a Dios, a nuestro amado Señor Jesús, porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque estamos felices, porque estamos gozosos, porque no hay ninguna circunstancia que pueda impedir que nosotros, los que amamos al Señor, seamos felices. Entonces, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Y lo he titulado de la siguiente manera: el muro de la razón. ¿Por qué preferimos tener razón a ser felices? Entonces, hoy quiero que hablemos de una de las características más destructivas, misteriosas y universales del ser humano: nuestra absoluta y casi patológica incapacidad de admitir que nos hemos equivocado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué preferimos destruir una amistad de años, hundir un negocio o quedarnos completamente solos antes que pronunciar 3 simples palabras? Fue mi culpa. No es difícil. Repite conmigo. Fue mi culpa. Yo le añadiría una cuarta. Perdóname. ¿Sí ves que no es difícil? Perdóname, fue mi culpa. Sigamos. Para entender esta barrera, quiero que abramos con un pensamiento antiguo muy preciso que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 3, que dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esa es la palabra clave para el día de hoy: el autoengaño. No es que mintamos por maldad pura, eso está claro. No es que estamos pensando, voy a engañar. No. Es que nuestra mente nos engaña para protegernos de la vergüenza. Y hoy vamos a desarmar ese mecanismo usando la ciencia, la literatura, el cine y la poesía, como siempre hacemos aquí en la pausa. Así que respira. Concéntrate, enfócate en lo que vamos a hablar, porque ¿quién quita que podamos evolucionar, que podamos desarrollarlo, no solamente a nivel conceptual, sino que podamos hacer de esto una experiencia de vida? Así como sabemos que es Gilgal, que vamos a tener en octubre, no se te olvide. Bien, comencemos con nuestra primera parte. La primera parte la he titulado La ciencia del autoengaño. Para demostrar que esta irracionalidad no es solo un capricho, sino que está cableada en nosotros, quiero hablarles de 2 teorías. La primera viene de las matemáticas y la economía. Se llama el equilibrio de Nash. ¿Quién fue Nash? Fue un matemático, John Nash, y él fue quien desarrolló esta teoría. Él fue ganador del Premio Nobel de Economía en el año de 1994. Y en la teoría de los juegos, el equilibrio de Nash describe una situación donde ningún jugador tiene incentivos para cambiar su estrategia, incluso si el resultado final es perjudicial para todos o para las 2 partes. Vamos a llevarlo al terreno de las relaciones humanas. Imagínate una pareja o 2 socios. Están en medio de una discusión terrible porque ambos cometieron un error. Lo más lógico, lo más racional para que ambos sean felices sería que alguno de los 2 dijera: me equivoqué, perdóname.
porque pues todos nos equivocamos, ¿verdad? Y que el otro respondiera, yo también me equivoqué, arreglémoslo. ¿Qué sucedería en este escenario? Pues que ambos ganarían. Pero ¿qué pasa? Entramos en el equilibrio de Nash. El miedo a ser el único que cede, el miedo a quedar como el débil frente al otro, que quizás no ceda, porque no sabemos qué va a decir el otro, hace que ambos mantengan esa postura, a la defensiva. Nos atrapamos en un equilibrio tóxico, preferimos el fracaso mutuo antes que el riesgo de la vulnerabilidad individual. Es un comportamiento completamente irracional. Ahora, si no te queda clara, me escribes, por favor, en los comentarios y volvemos a tocar la próxima semana este tema o googlealo. Es muy fácil, con internet, con Google tenemos todo al alcance de la mano. Googlealo, intenta entenderlo y si aún te quedan preguntas, lo solucionamos la próxima semana. Hablemos entonces de la segunda teoría. La segunda teoría explica qué pasa dentro de nuestra cabeza cuando esto ocurre. Nash nos dice, hay una situación donde las personas prefieren perder ambos antes de considerar cómo ganar si yo tengo que ceder. Entonces, la siguiente teoría nos explica qué sucede en el cerebro en esta situación. Y esta teoría se llama la teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría fue formulada por el psicólogo Leon Festinger en 1957. En ningún momento creas que porque fue elaborada o desarrollada en 1957 no es algo que se aplica en la actualidad, puesto que la neurociencia nos explica y nos desarrolla esta teoría que tiene 70 años, casi 70 años. Entonces, ¿qué dice Festinger? Él descubrió que cuando un ser humano sostiene dos ideas que se contradicen, experimenta una tensión psicológica inmensa que se parece a un dolor físico. Por ejemplo, soy una persona inteligente y buena. Esa es tu percepción personal. Y esto lo ponemos frente a la evidencia de que acabas de tomar una decisión estúpida que lastima a alguien. ¿Qué sucede en el cerebro? Para eliminar esta tensión, el cerebro humano tiene que hacer algo. Y adivinen qué hace. Casi nunca admite el error. En su lugar, altera la percepción de la realidad. Empieza a buscar justificaciones. No fue tan grave, él me provocó, ella empezó, cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. ¿Te suena? ¿Te suena familiar? El ser humano es irracional porque prefiere alterar la verdad del universo, las grandes leyes físicas universales, prefiere alterarlas antes que alterar la buena imagen que tiene de sí mismo. La disonancia cognitiva, entonces, es, en pocas palabras, la excusa mental que nos inventamos para no sentirnos hipócritas cuando nuestras acciones no coinciden con nuestros valores. Desde la neurociencia, ¿cómo lo podemos explicar? El error de predicción, que es como lo explica la neurociencia, es el equivalente neurobiológico moderno de la disonancia cognitiva. Cuando se produce este error, el error de predicción, es decir, tú tienes por cierto que va a suceder algo respecto de un comportamiento de otra persona o tuyo o de ti mismo. Cuando se produce este error, el cerebro experimenta sorpresa. Esa sorpresa se llama sorpresa biológica. Y esa sorpresa se siente como incomodidad. Para resolverlo, el cerebro hace exactamente lo que la psicología ya nos había dicho. O actualiza sus creencias, es decir, cambia su modelo interno, que eso no sucede casi nunca, o cambia su comportamiento, es decir, actúa sobre el mundo para que coincida con la predicción. ¿Cuál de las dos haces tú? Ahí te dejo la pregunta. Bien, y en nuestra segunda parte, nuestro segundo capítulo, le he denominado las historias del ego.
Entonces, para ilustrar esa disonancia, quiero contarles dos historias. La primera se trata de una invitación a almorzar. Entonces, imagínate un hombre rico que ve a un conocido pasar por una situación económica muy difícil, por una mala racha. Una mala racha económica. Por pura compasión, le dice al dueño de un restaurante elegante: oye, por favor, dale de almorzar a este hombre todos los días. Yo pagaré la cuenta a fin de mes. El invitado comienza a ir. Al principio está profundamente agradecido, come con humildad, recibe los alimentos y agradece, dice que todo está delicioso, le da gracias al mesero, le da gracias al dueño del restaurante. Y así pasa un mes, pasan 6 meses y luego un año entero. ¿Y qué pasó? Al cabo de 365 días, que la gratitud ya ha desaparecido y es reemplazada por la rutina. Entonces el invitado empieza a quejarse que la sopa está fría, que está muy caliente, que no le gusta la cebolla, que por favor, ¿por qué le ponen ajo? Que comino no le pongan. Exige la mejor mesa. Cada vez que llega le tienen que dar la mejor mesa y adicionalmente empieza a tratar mal a los meseros. Llega el día 366 y el benefactor tuvo un revés financiero, una situación económica difícil. Entonces se acerca al invitado en el restaurante para decirle: amigo, me alegra haberte ayudado este año, pero de verdad ya no puedo seguirte apoyando porque mi situación cambió. Y a partir de hoy tendrás que pagar tu propio almuerzo. Vamos a poner en marcha tu sistema predictivo. ¿Qué hace el invitado? ¿Qué crees tú que hace el invitado? ¿Se pone de pie? ¿O qué harías tú? Se pone de pie, lo abraza y le agradece por los 365 días de comida gratis. ¿Qué crees tú que hizo? Pues no. Se enfureció, golpeó la mesa, le dijo que era un tacaño, le gritó frente a todos que era el colmo de esta humillación, que porque él estaba robando el alimento. Y se marcha gritando y jurando que nunca más volvería a ese lugar. ¿Por qué? Porque admitir la generosidad del otro implicaría admitir su propia falencia, su propia desgracia, su propia dependencia. El ego humano es tan frágil que transforma rápidamente un privilegio absolutamente inmerecido en un derecho exigible. Y cuando nos quitan ese privilegio, nuestra mente irracional nos convence de que, claro, somos las víctimas, nos están robando, nos están estafando, porque nosotros nos merecemos eso y mucho más. Bien, hasta ahí es la primera historia. Ve sacando tus conclusiones, vamos desarrollando el concepto. La segunda historia es un clásico del sufismo oriental que el escritor británico Somerset Maugham hizo famoso. Se titula El cantar del criado, o es más popularmente conocido como La cita en Samar. Y bueno, voy a decirles así rápidamente cuáles son las raíces. La versión original se encuentra en el Talmud. Ese es el origen antiguo, en el Talmud de Babilonia. Es la versión escrita más antigua que se conoce. Fue escrita aproximadamente en el siglo VI. Y en esta versión el protagonista no es un mercader, como lo vamos a ver, sino el rey Salomón. La segunda versión es originaria de la tradición sufí e islámica, y la historia fue adoptada por la literatura sufí, donde se utilizó para enseñar la rendición ante la voluntad divina. Esta versión data del siglo IX. Y la versión moderna, de la que les voy a hablar hoy, fue escrita o fue remasterizada, como diríamos hoy en día, por Somerset Maugham. La versión que la mayoría de la gente conoce hoy es la del mercado de Bagdad y la huida a Samar. Y es de la que vamos a hablar. Fue escrita en 1933
por este autor como parte de una obra de teatro que él escribió. ¿Y por qué Samarra? Se preguntará usted, ¿qué tiene que ver Samarra? ¿Qué es Samarra? Históricamente Samarra, que actualmente se encuentra en Irak, fue la capital del califato abasí en el siglo IX. En la literatura, y no fue escogida al azar, sino fue escogida de manera específica porque simboliza un destino lejano pero alcanzable. El lugar perfecto para un encuentro fatal que el protagonista mismo facilita al intentar huir. Y aquí quiero decirte, yo sé que muchos escuchan las reuniones por 1.5 a velocidad 1.5 y por 2. No te recomiendo que hagas esto cuando hablo yo, porque yo hablo por 2. Entonces déjalo en normal. Para algunos tal vez habrá que ponerlo en el 0,5. Y sigo con la historia. Había un mercader en Bagdad que envió a su criado a comprar provisiones. Al rato el criado regresó blanco como el papel y temblando de pies a cabeza. Le dijo a su amo: Señor, recién en el mercado me empujó una mujer en la multitud. Al darme la vuelta vi que era la muerte en persona. Me miró y me hizo un gesto de amenaza. Por favor, préstame tu caballo más veloz porque tengo que huir a la ciudad de Samarra, pues allá la muerte no podrá encontrar. El mercader, compadecido, le dio el caballo. El criado montó y galopó desesperadamente hacia Samarra. Esa misma tarde, el mercader fue al mercado y vio a la muerte caminando entre los puestos. Se acercó a la muerte y le reclamó: ¿por qué le hiciste un gesto de amenaza a mi criado esta mañana? La muerte lo miró con calma y respondió: no fue un gesto de amenaza, fue un gesto de sorpresa. Me sorprendió mucho verlo aquí en Bagdad, porque esta noche tengo una cita con él en Samarra. El criado, como vemos, porque aquí se acaba la historia, el criado huye de algo que él mismo supuso, algo que él interpretó de manera errónea. Y dominado por esa mala interpretación que hizo de la realidad, entra en pánico y toma una decisión irracional. Pero aquí está la clave. Fue exactamente esa huida, esa decisión de no quedarse frente a la verdad y asumir las consecuencias de la situación que tenía enfrente, lo que lo lleva a la destrucción. A nosotros nos pasa igual. Cuando vemos un error propio nos aterra, huimos, nos justificamos, ponemos excusas, culpamos a otros, corremos desesperadamente hacia Samarra, nuestra zona del autoengaño. Pero es esa misma huida lo que destruye nuestros matrimonios, nuestra carrera, nuestra paz, nuestras amistades, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la familia de Dios, la que Dios nos regaló, porque la familia de Dios, mis amados, claro que es un regalo. El intento de evitar la caída es lo que nos condena. Y ahora entramos al capítulo 3, que he titulado La cornisa y la soledad. Para ver todo lo anterior reflejado en el arte moderno, quiero recomendarles una película que salió en el año 2011. La película se llama La cornisa, su título original en inglés es The Ledge y fue escrita y dirigida por Matthew Chapman, protagonizada por Charlie Hunnam, Patrick Wilson y Liv Tyler. No sé si ustedes recuerdan a Liv Tyler, es una mujer hermosísima. Patrick Wilson también es un actor famoso. Si la han visto, les recomiendo que la vuelvan a ver porque es el mensaje a la luz de lo que estamos hablando, tal vez pueda cambiar 180 grados. Bien, ¿de qué se trata la película? Este es un thriller psicológico y filosófico muy tenso. Y la historia gira en torno a Gavin, quien está interpretado por Charlie Hunnam, y él está de pie en la cornisa de un edificio altísimo. La cornisa es como la saliente que tienen las ventanas en los edificios. Él está allí parado y está a punto de salvar al vacío,
pero no está allí por voluntad propia. Él ha sido forzado por Joe, interpretado por el actor Patrick Wilson, y Joe es una persona con una visión del mundo extremadamente rígida porque es un fanático religioso. Él hace parte de una congregación, él va a la iglesia con su esposa, es pastor de muchas personas y tiene unos principios religiosos rígidos, inquebrantables, y no puede, en su mente no puede flectar, porque esos principios son los derroteros de vida, son su zona segura, donde su vida siempre le ha funcionado. Entonces, él descubre que su esposa ha tenido un romance con Gavin. Y Gavin es un vecino, vive en el apartamento de al lado. Joe va y lo busca y le pone un ultimátum. Le dice, ve y saltas, te subes a esa cornisa y saltas del edificio antes de mediodía o yo voy a matar a mi esposa. Y resulta que Gavin, que es quien está parado en la cornisa, está profundamente enamorado de la esposa de Joe. Más allá del suspenso, lo fascinante de la película es el duelo verbal. Vemos a dos hombres atrapados en sus creencias, porque Joe, que es el antagonista, representa la máxima disonancia cognitiva. Su mundo tiene que ser blanco o negro. Antes de admitir que su matrimonio fracasó, que no es un buen esposo, que no ama a su esposa, realmente no la ama. Antes de admitir compasión o error en su inflexible código moral, él prefiere obligar a un hombre a suicidarse. La película es un duelo dialéctico sobre la fe, la moral y los errores del pasado. Muestra cómo ambos personajes están atrapados por sus propias convicciones irracionales. No se quiere mover ninguno de los dos, porque adicionalmente Gavin no cree en Dios, es ateo. Entonces él no comprende ninguno de los razonamientos ni ninguna de las invitaciones que Joe le hace en el transcurso de la película para que deje a su esposa. Joe representa la incapacidad de perdonar y de admitir que su estructura de creencias lo está convirtiendo en un asesino. La cornisa es la metáfora perfecta de dónde terminamos cuando no sabemos retroceder a tiempo y admitir que nos hemos equivocado de camino. La película explora el choque entre las creencias rígidas y la realidad humana. El antagonista prefiere destruir vidas antes que admitir que su visión del mundo es inflexible y errónea. La película nos muestra que una mente que no puede doblegarse, flectar, ceder, se quiebra. Y no solamente se quiebra a sí misma, sino que quiebra a todas las personas que ama o a quienes están más cerca. Todos conocemos a alguien, o quizás hemos sido nosotros mismos, que nos hemos subido a una cornisa mental, defendiendo una postura absurda por no decir me equivoqué, o tal vez hemos obligado a alguien a subirse a ella. Mira, no es tan difícil, me equivoqué, perdóname. Y cuando nos quedamos solos en esa cornisa del orgullo, experimentamos un vacío helado y profundo. Y de este vacío vamos a hablar ahora, porque fue comprendido como pocos por uno de los poetas más importantes del siglo XX, Rainer Maria Rilke. Y pues quiero mostrarles este libro. Lo compré hace muchos años y como les había contado, tuvimos un pequeño diluvio en la biblioteca, pero ha sido un sobreviviente del diluvio, así como tú y yo también hemos sido sobrevivientes de los diluvios que han anegado nuestra vida. Porque todos hemos vivido grandes diluvios que han arrasado en lo que creíamos, en lo que pensábamos. A veces viene con rupturas, a veces viene con un diagnóstico médico, a veces viene porque empiezas a analizar y a poner en una balanza todas las historias de tu vida y te das cuenta que tal vez te has equivocado. Entonces, aquí tenemos Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Lo compré hace muchos años y esta es mi tarea de esta semana, leérmelo. Quiero mostrarles bien en la parte que no se inundó, que es esta,
y bueno, es una publicación de Barranquilla, Colombia, la ciudad que en una época de mi vida me acogió y donde fui muy feliz. Bien, este vacío, les decía, fue absolutamente bien comprendido por este autor, que voy a hablarles un poquito. Él nació en Praga en el año 1875 y fue un hombre nómada de una sensibilidad extrema que dedicó su vida a buscar respuestas sobre la existencia, el dolor, Dios y sobre todo la fragilidad del alma humana. Escribió obras cumbres de la literatura universal. Él entendía perfectamente que debajo de toda nuestra soberbia y de nuestras ganas de tener la razón, lo que en realidad se esconde es un profundo y terrorífico miedo al abandono. En esta obra que les voy a decir a continuación, se las voy a leer, Rilke explora la profundidad de la soledad humana y la necesidad de una presencia superior o interna que nos sostenga cuando todo lo demás ha fallado o se ha caído. Entonces Rilke lo plasma en su poema No me dejes solo. La lección de este poema nos da la clave para desarmar el autoengaño. Rilke nos muestra lo que la soledad que nosotros mismos nos provocamos al apartar a los demás con nuestra terquedad es antinatural. Nuestra alma despojada de su armadura solo clama una cosa: compañía, clemencia, no ser abandonada en la inmensidad del error. El orgullo nos aísla, pero este poema es una súplica a soltar el control y pedir ayuda. Porque podemos pedir ayuda, ¿sabías? Se puede. Escuchemos entonces con atención cómo Rilke desnuda la necesidad vital de aferrarse al otro cuando las fuerzas y la razón propia nos fallan. No me dejes solo. No me dejes solo, que me perdería. Tú, que eres refugio en la noche fría. Si el paso me falla, si la voz se apaga, no me dejes solo con mi propia llaga. Que mi orgullo es ciego y mi luz es vana. No me dejes solo, ni hoy, ni mañana. No me dejes solo con mi propia llaga. Esa llaga es el error que nos negamos a mirar. Y finalmente, para cerrar este círculo, quiero volver al marco de las Escrituras, nuestras amadas Escrituras. En el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, y allí nos da una advertencia final. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es el verdadero asesino de nuestra felicidad. El orgullo es el verdadero, no la persona que te hizo daño, no la persona que te ha hecho tantas cosas terribles. No, no es esa la llave para que hayas sido infeliz o para que las cosas no te hayan funcionado. Es nuestro orgullo, porque ese orgullo nos empuja a la cornisa, nos hace ir corriendo a zamarra, nos convierte en invitados ingratos y desagradecidos y nos encierra en el equilibrio del fracaso. Admitir un error no es una señal de debilidad, es la única forma de curar esa llaga de la que habla Rilke. Admitir el error es bajarse de la cornisa a tiempo y en esa vulnerabilidad, al decir me equivoqué, no me dejes solo, en esa vulnerabilidad descubrimos que la verdad no nos destruye, nos hace verdaderamente libres. ¿Y quién es la verdad? ¿No fue San Agustín hablando sobre el Salmo 11 en su versículo 9 quien escribió que Jesús es la vía recta que nos salva del laberinto circular en el que andan los impíos? Cometer un error no nos quita nuestra identidad. Así como la ropa que tienes puesta no dice quién eres, ni quién soy. Un día probablemente estamos mal vestidos. Eso no dice quiénes somos, porque, ¿sabes qué? Todos nos equivocamos, incluso tú, porque al no perdonar, también te equivocas. Así que despójate
despójate de esas vestiduras viejas y rotas, porque dijo Gandhi, el perdón es un atributo de los fuertes. Los débiles jamás pueden perdonar. Y con esa cita de Gandhi me despido. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión con estas palabras. Si has llegado hasta aquí, te invito a dejar en los comentarios algo sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que te bajaste de tu propia cornisa y admitiste un error? Te estaré leyendo. Un abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Aquí tenemos una cita. En la pausa. Un abrazo fuerte y un beso para todos. Hasta pronto.